RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Bueno, amigos, regresamos a nuestra primera entrevista con el economista Víctor Ballena para conversar un poco sobre lo que está sucediendo en este momento en la economía y cómo va a impactar, obviamente, en las MIPES, las medidas que se han tomado tanto el BCR, la inflación mundial, Estados Unidos 9.8, que es bastante grande, ¿cierto? Y que obviamente está obligando al gobierno norteamericano a frenar la inflación vía subiendo intereses, vía quitando plata del mercado para que el mercado se vuelva a estabilizar después del calentamiento que hubo con los miles de millones que se inyectaron a la economía vía subsidios, vía créditos, y que eso ha recalentado la economía. Que no pasa lo mismo en el Perú, a pesar de que también hubo medidas similares. Pero también quisiéramos conversar con Víctor, y creo que es el primer tema, dado la importancia y la relevancia de la aprobación de la ley que baja el IGB del 18 al 8% para el sector restaurante, enfocado a la micro y pequeña empresa. ¿Qué crees tú que va a pasar con esta norma? ¿Va a funcionar a diferencia de la exoneración total del IGB para los alimentos? ¿Servirá, Víctor? ¿Cuál es tu opinión? Hola Daniel, siempre es un gusto estar contigo conversando sobre estas cosas. Un saludo para todos tus radio oyentes y videoyentes, ¿no? Televidentes. Nos encontramos en un momento, lo hablamos el día lunes, ¿no? Nos encontramos en un momento muy crítico. Lamentablemente a veces las predicciones son las que lamentablemente se cumplen cuando se dan ciertos puntos y ciertos indicadores. Ahorita son medidas muy internacionales, lo podemos ir comentando poco a poco como sale. Esta medida que ha salido de los restaurantes es interesante porque el IGB a veces se entiende como un margen en la cual las personas pueden utilizarlo de manera positiva como también de manera negativa. ¿Por qué? Porque los pequeños negocios presentan declaraciones todos los meses y cuando declaran, ¿no? Declaran ingresos de sus gastos. Entonces, entre los ingresos y gastos hay una suma a cero en la cual hay un diferencial y pagas. Entonces, cuando bajas el IGB, ¿no? Tú tienes dos opciones. O aumentas gastos para tener crédito fiscal, o, que puede ser mejor también hasta cierto punto, dependiendo de la inteligencia de cómo lo vas a manejar, ¿no? Puedes bajar algunos precios para que, obviamente, ley de la demanda, ¿no? Bajas precios, aumentas cantidades demandadas. ¿Eso qué puede significar? La persona, si ve que el IGB le van a bajar y le van a cobrar menos, entonces puede bajar algunos precios para que sus clientes no se vayan. Estás asegurando clientela. A diferencia de lo otro, por ejemplo, las personas que venden en los mercados no tienen IGB. A ellos no les impactaba, o sea, estaba claro que esa medida no iba a funcionar. Una política, o sea, fue una medida obviamente política, ¿vale? Que fue una llamada de atención, en plan, mire, lo estoy haciendo yo, estoy encontrando soluciones, ¿no? En cambio, a quien sí les benefició fueron a los supermercados, porque en los supermercados, sí, pues, así IGB, pues, y hay IGB que ellos tienen que, pues, han hecho ellos ofertas, ¿no? Han estado mejores precios que los mercados. Ellos se han salido ganando. En este tema de los restaurantes, los más capaces, los que están más al tanto de todas estas cosas, van a aprovechar. Van a bajar precios. Recuerda que esos son servicios. Y ellos van a asegurar a sus clientes, dándoles chas, ya depende de la estrategia de cada uno, ¿no? Bajar los precios, mantener precios, o de repente, por ahí ya de las estrategias, ¿no? Cupones, pues, ¿no? Como cupones. Otro día consumes uno gratis. Estoy diciendo así en plan de estrategia de gestión. Pero va a ser mucho mejor. Asegurarles la presión que ellos tienen. Pero recuerda, ellos al momento de comprar sus insumos, ¿no es cierto? Los precios están tan caros, tienes que sumar el 18%.
y ahí sale el costo. ¿Qué van a hacer ellos? Ya van a pagar menos IGB, bajar los precios y aseguran el agua, ¿no? Ahora, ¿el IGB va a bajar en el insumo o va a bajar en mi precio de venta? No, tendría que ser en el precio de venta. El insumo no, porque recuerda que ese es un gasto. O sea, van a pagar su 18%, no hay ningún problema. Ya, No, ahora, al momento de la Víctor, venta, ahí creo que hay que explicarle un poco a la gente, ¿no? Yo he conversado con algunos representantes del sector restaurante y lo que están diciendo es que es cierto, o sea, va a ayudar muchísimo, porque obviamente el impacto del precio final les va a favorecer, pero algunos hablan de que lo que va a producir es que se va a congelar el precio, porque durante los últimos meses, con una inflación tan alta, lo que han ido, para evitar justamente lo que tú has señalado, perder los clientes, han tenido que reducir costos, ¿cierto? O ya no tenían dos mozos, se ha quedado uno y el dueño es el que está haciendo la de mozo y está haciendo la de cajero y eventualmente también la de cocinero para poder compensar el tema del costo y no subir el producto final. Entonces, esta medida a muchas empresas, no digo a todas, nos va a ayudar a compensar la pérdida y probablemente recuperar un puesto de trabajo. Porque si nosotros solamente lo vemos como al final el consumidor se ve beneficiado, también es cierto que el empleo también se va a ver beneficiado, porque esa diferencia de IGB que evita que el precio suba va a servir para compensar y recuperar puestos de trabajo. Porque existe el temor de que el Ejecutivo, porque el MEF es enemigo de este tipo de, digamos, tasas diferenciadas, impuestos o exoneraciones por selva, el Ministerio de Economía detesta ese tipo de cosas y probablemente lo observe, es lo más probable, esta norma, ¿cierto? Y ojalá que el Congreso lo apruebe por insistencia, pero todavía tenemos un trecho que caminar. El tema es que hay que visibilizar las ventajas de esta medida, para que de tal manera que el Ejecutivo, a pesar de que siempre anda con las orejas cerradas, entienda de que va a servir para estimular el empleo. Y en segundo lugar, beneficiar también al consumidor. Y eso amarrado a qué, Víctor? A que en los próximos meses una recesión que ya está empezando, ¿cierto? Se nos viene. Entonces, en la medida de que nosotros, por un lado, suben los precios y por otro lado no hay consumo, entonces la situación se ve bien, bien negra para empresas tan vulnerables como los restaurantes, que dependen de nosotros, de los consumidores. ¿Cómo explicas tú eso, Víctor? ¿Cómo podríamos decirle cómo va a beneficiar esta norma y cómo va a ayudar a ese fenómeno que se nos está viniendo, que es la recesión? hay varios temas. En realidad, como lo veníamos diciendo, el tema es una gestión. Cada negocio actúa de manera diferente. Eso obviamente es un mercado de libre competencia. Cada uno ofrece su producto diferenciado y atrae a sus clientes. Pero cuando viene una época de inflación, el problema es que los precios suben. Entonces, los que más tienen problemas en estos momentos son aquellas personas que venden servicios. ¿Por qué? Porque los servicios son indispensables. No hay servicios como, por ejemplo, el servicio de agua potable lo tiene el Estado, no hay ningún problema. El servicio de energía eléctrica lo tiene una empresa privada grande, entonces ahí no tiene tampoco tantos problemas. Pero ya servicios que no son indispensables, como la alimentación, turismo, y otros servicios, pues sí se van a ver impactados porque depende del consumo de la gente. Entonces, en este aspecto, los negocios, como seguro que ha pasado, han tenido que bajar costos, despidiendo personas, lamentablemente, ¿no? Que son los indispensables, entre comillas, son los costos indispensables. Entonces ellos se tienen que ir asumiendo porque el negocio no puede parar, porque de eso viven esas personas. Vale. Pero ahora, ¿el detalle cuál es? Tienes posibilidad de poner menos precios. Vale. Si todo el mundo empieza a bajar precios, el otro lo va a tener que seguir, porque se van a mudar clientes. Entonces, va a aumentar el número de clientes. Va a aumentar el número de clientes. Y ahí el número de clientes sí significa que tú tienes que traer a una persona más. Ese es el detalle. Un tema de productividad. No puedes estar a tanto. Ahora, hay que ver algunas cosas también.
¿cuánto le cuesta a una empresa contratar? ¿Cuánto le cuesta contratar? El costo de contratar en planilla es altísimo. Entonces, ahí tiene que haber alguna forma de que la persona sea contratada por horas, entonces recibo por honorarios, por ejemplo, para que empiece esto a dar pie y que la persona se empiece a tener algún tipo de ingreso formal, que eso le permita pedir créditos y todo ello, ¿no? Porque eso se va a restringir. O sea, necesitamos más gestión, y eso se aprende, se capacitan y aparte también es una forma de mejorar la productividad de la empresa, ¿no? Va por ahí el camino, ¿no? Desde el punto de vista económico, una recesión es enemiga del empleo, definitivamente, con lo que tú acabas de decir. O sea, estamos entrando en una recesión que, dicho sea de paso, es una recesión para poder matar la inflación. O sea, no es una recesión, digamos, porque, bueno, la minería desapareció, que posiblemente a eso quiere apuntar este gobierno, ¿no? Sino los grandes motores del desarrollo están enfriándose, entonces hay menos minerales, hay menos dinero en el mercado, hay menos empleo, y eso es digamos, una recesión producto de una coyuntura, ¿cierto? Digamos, del congelamiento de un motor del desarrollo de un país. Pero esta no es así. Esta está promovida, esta recesión que se nos está viniendo, está promovida para enfriar la inflación, para enfriar, digamos, bajar las cifras de inflación que son de verdad gravísimas. Y no es producto, digamos, de la casualidad, es el mal manejo económico que tenemos desde el año pasado, que no se aplicaron las medidas contracíclicas en su momento, ni las medidas de estímulo para que la producción no pare, ¿cierto? Y que podamos, digamos, atender también la demanda, porque también hay un efecto de demanda y también hay otro efecto, digamos, que viene de fuera, que es una ola muy fuerte que nos ha promovido esta inflación. Varios componentes. Y creo que tú como economista los entiendes mejor y los puedes traducir mejor. La pregunta de cajón es, ¿habrá que aplicar estrategias, digamos, ya no contracíclicas, porque este es un fenómeno promovido por el gobierno, ¿cierto?, de enfriar la economía y llevarnos a una recesión a propósito, de tal manera de controlar la inflación? Eso nos queda totalmente claro. ¿Qué podemos hacer, digamos, las empresas? ¿Cierto? Porque el sector más vulnerable es servicios. O sea, eso quiere decir que una bodega que vende alimentos seguirá vendiéndolo porque la gente tiene que comer. Pero si vendes regalos para el cumpleaños, si vendes confecciones, si vendes joyitas, esas cosas se van a dejar de vender porque la gente no va a tener dinero para poder comprarlas, ¿cierto? O por último dirá, bueno, cuando venga mejores tiempos me compraré la chompita, ¿cierto? Porque ahora solamente va a haber dinero para comer. Entonces, ¿qué medidas podemos aplicar, digamos, ya hablando de una estrategia de una recesión que nosotros que peinamos canas ya la hemos vivido en varios momentos, ¿cierto? Pero hay, como leía en un artículo que creo que te compartí del IPE, ¿no? Hay gente que hace 30 años no vive lo que vamos a vivir nosotros en los próximos meses. Es novedad. Entonces, no están preparados, ¿cierto? No están preparados para enfrentar la crisis que nos va a venir. No seas alarmista, por ahí me decían. No, es que no se trata de ser alarmista. Estados Unidos ya comenzó a aplicar su receta para comenzar a frenar la inflación. Perú ya hizo lo propio, ¿cierto? En Estados Unidos, no sé si estará mejor o peor. Bueno, la diferencia de Estados Unidos es que ellos fabrican los billetes, nosotros no. Nuestro billete vale aquí, el de ellos vale en todo el mundo. Entonces siempre van a tener plata para comprar lo que les dé la gana, cuando lo necesiten. En cambio, nosotros, por más billete que fabriquemos de nuevos soles, no van a valer lo que solamente aquí en el Perú. Eso queda claro. Entonces, a mí lo que me preocupa es esa generación que no ha vivido lo que estamos viviendo ahora, la inflación en estos niveles y la recesión que se nos viene. Entonces, ¿qué podemos recomendarle a la gente? A la gente, ahorro, no ahorro, inversión. ¿Cuáles son esos consejos que debemos tener presentes, mi querido Víctor? Mira, ahora mismo estamos muy puntuales, ¿no? A nivel macro, este tema del enfriamiento no lo hace el gobierno, ¿verdad? El gobierno no ha hecho nada hasta ahora productivo, ¿no? Ni en alguna medida. Este es un tema que lo ha venido haciendo el BCR, porque felizmente tenemos un BCR inteligente y capaz de hacer
cosas que cubran lo que el gobierno de turno no lo hace. Entonces, en estos momentos el BCR está aplicando una política monetaria contracíclica, que está elevando las tasas de interés para evitar lo que se ha venido haciendo mal, lo veníamos diciendo todos, ojo, ese dinero de las AFPs, ese dinero de las ETS, que son de unos cuantas personas, va a hacer una presión fuerte sobre la inflación. Y obviamente, si el tema de fuera no sabíamos qué iba a suceder, dando plata a la gente, va a pasar que los precios van a subir, la gente lo va a pagar. Entonces ese dinero de AFP, ETS ha hecho también presión sobre la inflación. ¿Qué está haciendo el BCR? Aumentando las tasas de interés para que la gente regrese esa plata, ¿no?, a los bancos y no exista mucho dinero en el sistema. El problema va a ser que ese dinero que no regresa al sistema no va a haber o no va a ser gastado en servicios no son indispensables. Entonces, por ejemplo, se pueden ver cifras de que ya están bajando la venta de autos nuevos, ya se están viendo cifras de que se han detenido créditos hipotecarios, se han visto ya cifras de que ya se están vendiendo menos activos como por ejemplo electrodomésticos, televisores, que la gente está prefiriendo guardar, los bancos están anunciando que hay mejores tasas para ponerlos a plazos. Entonces los bancos en estos momentos están recogiendo todo el dinero de la gente que tiene. Entonces eso va a hacer un frenón en la economía. Esto se llama un ciclo económico contractivo. Las cifras, acaban de salir las cifras de mayo, de la producción de mayo, que la economía creció 2.25, eso significa que la economía todavía sobrevive. Te dije la otra vez, la economía de nosotros sobrevive. No estamos en una época de final de los 80 en donde la economía estaba destrozada, no había nada, no habían empresas. No, el escenario es distinto. Hay una inflación, pero hay muchas empresas que van a competir para atraer a la gente. O sea, acá lo que va a venir un tiempo duro donde las empresas tienen que hacer estrategias para sobrevivir. Es momento de que sepan ser productivos, sepan ser eficientes en el servicio que brindan. No perder clientes, eso es indispensable, no perder clientes. ¿Qué significa eso? Oye, señor, ¿cómo lo atiendo? ¿Cómo lo esto? Le compro un caramelito al final. Son pequeños detalles que todos tienen que poner de su parte. El trabajador, tienes que conversar con tu trabajador, decirle, oye, mira, por favor, tienes que atender bien, tienes que servir bien. El cocinero, nada de que se está restringiendo en un pedacito de camote, un pedacito de papa. No, hay que ser atractivo para que el cliente regrese. Que el cliente tiene un detalle, tiene una tarjeta de crédito y lo puede pagar a final de mes. Pero ya se está asegurando un movimiento en la empresa. Entonces, estos son tiempos de hacer estrategias, como lo dicen los militares, de defensa, ¿no? O sea, sabes que tienes más soldados de rivales y tú tienes menos. Entonces, tienes que saber defender para que en cualquier momento, ¿no?, ataques, ¿no? Son estas etapas en las cuales tienes que saber pensar en qué vas a gastar, ¿no? En qué momento vas a utilizar tus herramientas, ¿no? Tu micro. Gracias, Víctor. Sí, gracias, Víctor. Bueno, vamos a irnos a una pausa y el próximo miércoles tienes una cita con las mujeres bodegueras, Sí. porque están muy preocupadas, porque ellas también son un sector que se va a ver bastante afectado, ¿no? En esta crisis que se nos viene, esta crisis recesiva que se nos viene. Hay que seguir conversando del tema. Yo creo que ahora ya no solamente en la alarma, ¿no? Porque nosotros en el Perú somos reactivos. O sea, uy, nos caímos y recién reaccionamos. Creo que este programa, su misión es ser preventivos. No queremos asustar a nadie. Siempre hay que ser preventivos. Hay que diseñar estrategias ahora que todavía estamos más o menos y no esperar que nos caigamos al piso para recién diseñar estrategias. Es ahora el momento de diseñar estrategias para enfrentar esta recesión. La exportación,
la articulación con los peruanos en el exterior, el mejoramiento de nuestras políticas de venta, nuestro mejoramiento en la estructura de costo, hablar con nuestros trabajadores para que entiendan de que el empresario no es el malo de la película, que pongámonos de acuerdo con nuestros trabajadores para prepararlos en esta coyuntura. Recuerda, Víctor, y recuerden ustedes que nos están escuchando, este fenómeno no se da hasta hace de 30 años atrás. O sea, estos fenómenos económicos, que son cíclicos, aparentemente son cíclicos, ¿no? Nos está tocando vivir ahora a una generación que nunca lo vieron. Lo leyeron, lo estudiaron, pero nunca lo vivieron. Y ahora les va a tocar, la están viviendo hoy día, la inflación. Felizmente no hiper, pero sí la inflación. Y vamos a una medida que es cierto, no es de este gobierno, como dices tú, es del BCR, pero igual va a afectar la vida de muchos de peruanos. Gracias, Víctor. Te comprometo a seguir conversando. Antes de irme, si acaso el precio del petróleo ya está en menos de $100. Es lo que te había comentado hace un tiempo atrás. El precio del petróleo ya está a menos de $100. O sea que el efecto en Perú tiene que empezar dentro de 3 semanas, 2 semanas. O sea, 28 de julio es muy probable que el precio del petróleo en el Perú se vea reflejado ya de alguna otra forma, ¿no? Entonces, ojo que, a ver, pues también todo el mundo está esperando el mensaje presidencial, ¿no? Gracias por el dato, Víctor. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario